Imagina a un presidente huyendo en la oscuridad de la noche, con la barba enmarañada, los ojos hundidos por el insomnio, una pistola vieja en la cintura y una nación entera queriéndolo ver caer. Imagina a un hombre que creyó controlar el destino de México, pero no pudo controlar ni a sus propios generales. Guasa Radio presenta La muerte de Venustiano Carranza. En 1917, Venustiano Carranza juró como presidente constitucional de México. Fue el primer mandatario del país en asumir el poder bajo la nueva constitución. Una carta magna progresista, derechos laborales, propiedad social de la tierra, educación laica y soberanía nacional. El mundo lo veía como un reformador, pero México lo sentía como un hombre aislado, inflexible y autoritario. Un revolucionario cansado que ya no confiaba en nadie y tenía razones para no hacerlo. Pancho Villa lo llamaba traidor. Zapata lo acusaba de ser peor que Porfirio Díaz. Obregón, su propio general estrella, lo veía como un obstáculo. Y la prensa, aún censurada, comenzaba a murmurar lo innombrable. Carranza está solo y los que lo rodean ya están haciendo planes. General Páez, si Carranza impone a Bonilla, estamos jodidos. Ese viejo va a ser presidente desde la sombra. General de la Huerta, ¿y qué propones? ¿Otro golpe? Obregón, no es un golpe, es un nuevo comienzo. Que el pueblo elija o lo podemos hacer por él. Carranza perdió el rumbo. Carranza era una figura incómoda. No era carismático como Villa, ni heroico como Zapata, ni siquiera astuto como Obregón. Era terco y cerrado, un hombre con un concepto aristocrático del poder. Despreciaba a los políticos improvisados, a los militares ambiciosos, a los líderes populares. Durante su gobierno, persiguió y reprimió huelgas obreras como la de Río Blanco y Cananea. Mandó a asesinar al líder magonista Ricardo Flores Magón. Censuró periódicos y usó el poder judicial como arma. Se negó a implementar muchas de las reformas sociales que la Constitución proponía. Fue acusado de enriquecerse con contratos petroleros. Y lo peor, negoció con los estadounidenses a espaldas del pueblo para asegurar su poder. ¿Ya te enteraste? Carranza quiere imponer a Bonillas. ¿Bonillas? ¿Quién demonios es ese? Un burócrata, un lacayo. Lo mandó a Washington para tenerlo lejos y ahora lo trae aquí como marioneta. Carranza intentó forzar la candidatura presidencial de Ignacio Bonillas, un civil sin experiencia militar ni política. El mensaje fue claro: no quiero caudillos cerca del poder. Pero Bonillas no tenía pueblo, no tenía fuerza. Y eso enfureció a los generales que sentían que Carranza quería dejar a un títere para seguir gobernando tras bambalinas. El general Álvaro Obregón, héroe de Celaya, se lanza a la presidencia y exige elecciones limpias. Carranza, temiendo perder el control, comienza una campaña de persecución, censura y vigilancia. Ordena cerrar periódicos, interceptar cartas, infiltrar espías. El ambiente se volvió hostil. Todo el mundo tenía miedo de hablar, pero en silencio, los generales comenzaron a armarse. En Sonora, los generales Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Benjamín Gil, con el respaldo silencioso de Obregón, lanzan el Plan de Agua Prieta. Desconocen al gobierno de Carranza, declaran ilegítima la imposición de Bonillas. Miles de soldados se rebelan en cuestión de días. Señor presidente, los generales se han rebelado. Controlan el norte. El ejército federal se está dividiendo. Malditos ingratos, creí que había terminado con ellos. Maldita sea. La relación entre Carranza y Obregón se había deteriorado desde 1916, pero la ruptura definitiva ocurrió cuando Carranza vetó su candidatura. En los días previos a la rebelión, el propio ejército federal comenzó a abandonarlo. Algunos generales fingían lealtad mientras pactaban en secreto con los rebeldes. Carranza ordenó trasladar el gobierno a Veracruz, con documentos, oro, armas, funcionarios, todo su gabinete y hasta su secretario particular. Parecía una retirada organizada, pero era el inicio de una fuga desesperada. En la prensa clandestina comenzaron a circular frases como: Carranza ya no gobierna,
Carranza huye. El 7 de mayo de 1920, a la medianoche, Carranza abandonó Palacio Nacional. No hubo despedidas, no hubo honores, solo el sonido de los cascos de caballo, los papeles empacados a toda prisa y la conciencia de que aquel viaje podía no tener regreso. El presidente de México postrevolucionario se convertía en prófugo. A las 10 de la noche, Carranza sale de Palacio Nacional disfrazado de civil, sin banda presidencial, montado en un caballo oscuro. Lo acompañan su secretario de guerra, Francisco Urquizo, su médico Luis Monzón y unos 200 soldados leales. Era una retirada disfrazada de reagrupamiento. A bordo del tren presidencial, intenta llegar a Veracruz, pero cada estación era un campo minado de lealtades quebradas. En Apizaco ya nadie le respondía. En Esperanza los telegrafistas huían, las vías estaban bloqueadas. Los soldados dormían con el dedo en el gatillo. Carranza no dormía, solo fumaba en silencio, como si ya supiera que no iba a llegar. En San Marcos, su tren fue bombardeado por una facción rebelde. Tuvieron que descender, y ahí comenzó la huida a caballo, a través de la Sierra Norte de Puebla. Durante más de 10 días cabalgaron por barrancos, bosques, lluvias torrenciales, lodo, hambre y traición. Las noches eran heladas, los días una tortura, la comida escaseaba. El presidente sufría disentería, fiebre y agotamiento físico. Señor, tiene que descansar. La fiebre le está subiendo. Los caminos eran cada vez más peligrosos. Tuvieron que cruzar ríos crecidos, dormir entre serpientes, velar zonas controladas por bandidos o zapatistas. Solo algunos pueblos pequeños les ofrecían techo y tortilla. Los demás cerraban sus puertas. Cada noche, un soldado más desertaba. Cada amanecer, Carranza estaba más solo. Los caballos morían, los víveres se pudrían y la moral estaba totalmente rota. En Jicotepec, el coronel Rodolfo Herrero se presenta como aliado. Dice conocer la sierra, ofrece ayuda y alojamiento. Carranza, cansado y sin opciones, acepta. Finalmente llegan a Tlaxcaltongo. Después de días de marcha, hambre y humedad, los hombres están al límite. El general Rodolfo Herrero ofrece refugio, una cabaña de madera, en medio de un bosque cerrado entre cerros oscuros. Carranza se acomoda sobre una cama improvisada de madera y petates húmedos. Está agotado, enfermo y débil, pero a una nota en su libreta. Lleva una pistola en la cintura. Los demás descansan cerca. El médico Luis Monzón, agotado, le da las buenas noches al coronel Aurelio Manrique. El general Francisco Urquizo se aloja en una casa aparte. Él sería el único sobreviviente. En la oscuridad de la montaña, Herrero rodea la cabaña con sus hombres. No dicen ni una palabra. Llevan fusiles cargados. Tienen órdenes de detener al presidente, pero nadie planea detenerlo con vida. La lluvia cae más fuerte. Uno de los guardias carrancistas oye algo. Se levanta, pero un disparo lo silencia. Dentro, Carranza despierta sobresaltado. El estruendo del primer disparo lo saca del letargo. Lleva días enfermo, apenas puede respirar. El viejo león despierta, no con miedo, sino con rabia. A tientas y a oscuras busca su pistola, pero su cuerpo ya no obedece como antes. Una ráfaga perfora la puerta. El coronel Manrique cae al suelo con un balazo en el cuello. Monzón grita arrastrándose hacia el presidente. Carranza, aún cubierto con su abrigo empapado, intenta incorporarse. Tiene en la mano una pistola, pero no logra levantarla del todo. Señor, nos vendieron. Señor, dispare, dispare. Cobardes. Ni siquiera dan la cara. Una bala atraviesa el techo y le alcanza el brazo izquierdo. Otra le roza la costilla. Se desploma sobre el camastro de madera. La sangre comienza a empapar la manta. El estruendo se detiene por unos segundos. Silencio absoluto, como si hasta el universo dudara de lo que estaba ocurriendo. Un presidente aún en funciones, acorralado como un bandido.
Carranza respira con dificultad, está consciente, tiene los ojos abiertos, trata de incorporarse, pero su cuerpo colapsa. Y es ahí, cuando una bala directa al pecho lo detiene. Se escucha un quejido, no es un grito, es un lamento sordo. Me matan como a Madero. La versión oficial diría que Carranza se disparó a sí mismo en el pecho con su propia pistola, pero el arma nunca aparece en los registros y los testigos murieron esa misma noche. Así murió Venustiano Carranza, sin gloria, sin escolta, sin bandera. Murió completamente solo, en una cabaña prestada, con su sangre mezclada con lodo. La madrugada del 21 de mayo de 1920, apenas unas horas después de que Carranza fuera asesinado, el general Rodolfo Herrero envió un mensaje al Congreso. El expresidente, acorralado por nuestras fuerzas, se quitó la vida con su propia arma. Un parte frío, técnico y limpio, pero completamente falso. A las pocas horas, el cuerpo de Carranza fue trasladado sobre una mula, envuelto en una cobija, entre lodo y lluvia. Tenía el rostro desencajado, la camisa empapada de sangre, una ceja rota y un brazo dislocado. Cuando la noticia llegó a la Ciudad de México, el país se estremeció, pero la indignación fue selectiva. Los aliados de Obregón guardaron silencio, los viejos carrancistas lloraron en privado y los enemigos del régimen celebraron con discreción. Días después, el cuerpo fue llevado a la capital, en una caravana improvisada. Y entonces sí, funeral de Estado, ataúd de caoba, militares en uniforme, corona de flores y discursos falsos. Obregón negó haber sabido del asesinato. Dijo que fue una tragedia innecesaria, una desgracia de la muerte. Pero, ¿por qué Herrero, un general de tercer nivel, se atrevió a asesinar a un presidente constitucional sin recibir represalia? ¿Por qué nunca fue castigado? ¿Por qué el Congreso aceptó la versión de la autoaniquilación sin autopsia ni investigación? ¿Por qué la prensa alineada repitió el relato como verdad absoluta? Tras la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta asumió como presidente interino. Era el camino perfecto para que Obregón regresara a la escena como el salvador de la patria. Meses después, gana las elecciones sin oposición real. Y así el ciclo se completó. El traidor se convirtió en líder, el líder en leyenda y la leyenda en silencio. Pero existen algunas teorías que nunca se desmintieron. Carranza fue ejecutado por orden directa de Obregón. Algunos telegramas interceptados entre generales revelan frases ambiguas como actuar sin testigos o evitar el regreso innecesario. Otra menciona que el arma del suicidio nunca existió, nadie la mostró, nadie la registró, ninguna fotografía oficial la incluye. Algunos dicen que Herrero actuó como chivo expiatorio. Después del asesinato, Herrero fue premiado con un cargo menor y luego se desvaneció en el mapa. Algunos más dicen que el plan de huida fue saboteado desde adentro. Al menos 2 ayudantes de Carranza recibieron ofertas de perdón si cooperaban, y algunos otros dicen que el cuerpo fue alterado. Algunos testimonios aseguran que el cadáver presentado al público tenía señales de tortura. Carranza murió. Lo traicionaron los mismos que un día le juraron lealtad. Lo siguieron hasta la muerte, pero no para protegerlo, sino para entregarlo. Y cuando el polvo se asentó, no hubo culpables, solo héroes falsos, historias escritas por los vencedores. Carranza cayó, pero no por un disparo. Cayó porque ya no era útil, porque en la revolución el poder no se ganaba, se arrebataba. La historia lo recuerda como un traidor, pero tal vez solo fue un hombre atrapado entre 2 traiciones más grandes: la traición a la revolución y la traición a la verdad.